Claro. Muy buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión del día de hoy, que como habíamos ido anunciando, hemos terminado recién el jueves pasado nuestro curso sobre los profetas de Israel, que complementamos con una sesión sobre cómo entender el libro del Apocalipsis. Hoy estamos listos para iniciar el estudio del libro de los Salmos, ¿no? Un momento esperado por varios, por mí mismo. Pero antes de entrar en tema, vamos a encomendarnos al Espíritu Santo con una oración inicial que será a cargo de nuestra hermana Rita. Adelante, Rita. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios, altísimo y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, y desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre y condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Rita. Entonces, de la mano del Espíritu Santo, empecemos el estudio de este libro de la Biblia, un libro tan hermoso, pero yo diría, y lo iremos confirmando o no en el transcurso de las reuniones, un libro no suficientemente trabajado. O sea, lo valoramos, lo respetamos, lo conocemos, pero casi nunca lo hemos abierto. Vamos a ver. El libro, miren, acá una como palabras introductorias para estar claros en lo más posible. Miren, hay una diferencia fundamental, por ejemplo, entre los libros de los profetas y el libro de los Salmos. Y hago la comparación en particular porque acabamos de terminar Profetas. Entonces, ambos son libros de la Biblia, pero algunas personas piensan, otra vez digo yo, equivocadamente, que se parecen, que son muy parecidos, que son libros a través del cual Dios nos habla. Mucha gente cree eso y vamos a ir conversando y vamos a ir viéndolo con nuestros propios ojos, pero espero que concuerden conmigo en que la diferencia es bien grande, por ejemplo, entre los profetas y los salmos. Miren, un primer comentario así nomás es que los libros de los profetas son libros en los cuales se refleja la voz de Dios a través de los profetas. O sea, en los libros proféticos, el Señor nos habla a través de los profetas. ¿De acuerdo? Si nosotros dibujáramos una flechita y ponemos el cielo arriba, diríamos que es una flechita que va para abajo, para la tierra. El Señor nos habla. Esos son los libros proféticos. Pero el libro de los Salmos es en sentido totalmente contrario. Somos nosotros que le hablamos a Dios. ¿Por qué? Porque los salmos no son otra cosa, mis queridas hermanas, hermanos, los salmos no son otra cosa que la oración del pueblo. La oración, claro, la oración viene del corazón, y por qué no pensar de un corazón inspirado, pero es un sentido inverso. Si nos ponemos a pensar tranquilamente, y les digo, lo van a ir advirtiendo poco a poco en la medida en que vayamos avanzando, entonces los libros proféticos nos muestran a un Dios que se dirige a nosotros a través de los profetas. En el libro de los Salmos encontramos a un pueblo que se dirige a Dios por intermedio de su oración. Entonces, en resumen, ¿qué son los salmos? Son las oraciones del pueblo de Israel. ¿No? Eso lo digo, como repito, los digo así como una introducción en frío, pero para ubicarnos bien. Los salmos son oraciones, y son oraciones del antiguo pueblo de Israel, del pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Vamos a ir viendo algunos detalles. Esta sesión, como siempre hacemos cuando empezamos un nuevo curso, esta sesión es introductoria. Entonces vamos a usar el PowerPoint y yo les voy a presentar varias diapositivas. Obviamente pueden participar lo que quieran, pero a partir de la siguiente cambia la tónica como siempre y vamos a leer uno a uno
los 150 salmos. ¿Cuánto nos demoraremos? Realmente no me atrevo a decirlo. Yo creo que no va a ser poco. Pero tampoco exageremos porque van a haber sesiones en que podamos hacer varios salmos a la vez, ¿no? Difícilmente, salvo que haya un salmo muy complicado o muy largo, o haya una participación pues, pero espectacular, difícilmente una sesión de hora y media nos va a permitir solamente avanzar un salmo, ni hablar, ni hablar. Vamos a poder hacer varios cada jueves. Entonces iremos viendo cómo vamos avanzando y siempre abiertos a la crítica y a la recomendación. Oye, estamos yendo bien, no, me parece que mejor hagámoslo de esta otra manera, mejor nosotros leemos por nuestra cuenta y solo venimos a comentar, en fin. Pero ahorita sería muy prematuro, son solamente ideas que me han venido durante toda la tarde, pero yo creo que la mejor manera es juntos ir definiendo cómo avanzamos y viendo el ritmo que nos lleva, ¿no? Bueno, entonces, una primera diapositiva. Me encanta, les adelanto, me encanta. Es una frase de nuestro querido San Ambrosio, que falleció en el año 397 de nuestra era. Hemos hablado un montón de veces de San Ambrosio, pero para los hermanos nuevos, que hay varios, les recordamos, San Ambrosio fue en el siglo IV después de Cristo, fue obispo de Milán y un hombre importantísimo para nuestra iglesia, pero en particular hay algo que lo distingue y lo destaca, y es que Ambrosio tuvo una participación extraordinaria en la conversión del joven Agustín, que luego sería San Agustín, que si nosotros hacemos un ranking de santos, Agustín fácil está en el número 1, ¿no? Y si no en el 1, o 2 o 3, pero digamos que está en el top, está en el ranking de las medallas de oro, San Agustín. San Agustín, antes de su conversión, pues era un joven dedicado al mundo y a la oratoria. Tenía una lengua, un pico de oro, entrenadísimo para discutir y rebatir con argumentos a cualquiera. Y entonces Agustín se entera de que hay en Milán un cura, el obispo, que tiene pues un pico mejor que el de él, y él dice ni hablar. Y viaja a Milán, viaja a Milán para retarlo, para ver si es que realmente era mejor. ¿Cómo había alguien mejor que yo? Va Agustín a Milán, conoce a Ambrosio, conversan mucho y Agustín se convierte. Una maravilla de historia. Ahora, claro, hay más detalles que Agustín mismo cuenta en su librito Confesiones, que es lindísimo. Las oraciones de su madre, Santa Mónica, influyen muchísimo. Entonces tenemos a un Agustín que tiene la influencia de Santa Mónica, su madre, pero también la influencia de su formador, San Ambrosio. Este es el amigo del que vamos a leer esta frase. Y es una frase, ya la están mirando ustedes, a ver quién se anima a leerla, es una frase en la que Ambrosio nos da su apreciación sobre los salmos. A ver, ¿quién se anima? Yo la leo, Manuel Pablo. Adelante, Guillermo, gracias. La historia instruye, la ley enseña, la profecía anuncia, la reprensión corrige, la enseñanza moral aconseja, pero el libro de los Salmos es como un compendio de todo ello y una medicina espiritual para todos. San Ambrosio. Muchas gracias, Guillermo, bien leído, ¿no? ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les quedó el ojo? Miren, que lo dijera cualquiera, pasa nada, ¿no? Pero que lo diga San Ambrosio, miren, Guillermo lo ha leído con mucho énfasis, ¿no? La historia, la ley, la profecía, la reprensión, la enseñanza moral, pero el libro de los Salmos es un compendio de todo ello, medicina espiritual para todos. Quería comenzar nuestro curso, que tomará varios meses como adelantábamos, quería comenzar con esto como una luz y una motivación especial. Sin embargo, la advertencia que ya se hizo, ¿no? ¿Trabajamos con el libro de los Salmos? Miren, alguno dirá que sí, porque los domingos en misa se lee un salmito, pero vamos a ver que lo que leemos en misa
de alguno de los salmos es un pedacito del salmo. Los salmos son más largos. Entonces, a ver, ¿qué son los salmos? Ya les adelantaba. El término salmo proviene del griego. Es un término griego. Significa oración cantada y acompañada por instrumentos musicales. Entonces, no, el salmo no solamente es una oración, sino es una oración cantada y musicalizada. ¿Y por qué? Uno diría, ¿por qué cantada? Pero es que los hebreos, que son unos tromesotes, de verdad que gente inteligente, desde tan antiguo, ellos tenían claro que lo que tú, la letra que tú estudias para cantar, te la aprendes más fácilmente que la que aprendes para repetir. Y a ver si no nos pasa a nosotros. A ver, repíteme una frase entera de algo y no te acuerdas, pero una canción es distinto, ¿no? Entonces los hebreos tenían clarísimo eso. Ellos que tienen tan buena memoria y la desarrollaban tanto, aún así le ponían música y cantaban el salmo y se les grababa. Ahora, no solamente era cantada, sino acompañada por instrumentos musicales. Y el instrumento principal que usaban para acompañar la oración se llamaba, como una tipo guitarrita larga, se llamaba el salterio. Hoy por hoy el salterio ya tiene otra connotación, lo vamos a ver. Pero en ese momento esos instrumentos musicales podríamos estar refiriéndolos simplemente como el salterio, ¿no? Como la guitarra, como la flauta, el salterio. Los salmos en la Biblia suman 150 y forman el libro más extenso. Miren, acá también les comento como una anécdota, porque me ha pasado muchas veces, conversando con diferentes grupos en diferentes épocas, y no hablando de los salmos en particular, pero sale la pregunta, ¿no? Hermanos, ¿y cuántos salmos son? Pucha, uno dice, no, más de 100, otro dice 200, te dicen cualquier número, ¿no? Pero les digo, el número es exacto, y no es un número raro, son 150 salmos. 150, es un detalle, pero que nosotros ya podemos tener en nuestro banco de memoria, ¿no? Y a la vez, como decimos, forman el libro más extenso de la Biblia, porque esos 150 salmos son bastante... Un ratito que los micrófonos, ya. Son bastante, hacen un libro muy extenso. En hebreo, el libro de los salmos recibe el nombre de Tehilín, que quiere decir alabanzas. Eso también simplemente como curiosidad, como cultura, no nos va a hacer ni más creyentes ni menos creyentes. Ese detalle, simplemente también por nuestra cultura, los salmos fueron escritos en hebreo. Surgieron en un contexto judío y son fruto de la espiritualidad judía. Que nadie piense, no, los salmos los escribieron los primeros cristianos, los salmos son oraciones de las comunidades cristianas, no. Los salmos fueron escritos en hebreo, en un contexto judío, y son fruto de la espiritualidad judía. Pero espiritualidad judía que no nos es ajena, porque nosotros tenemos cada vez más y más conocimiento de la propia cultura judía, finalmente a través del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, esto es parte del Antiguo Testamento también. Añadimos acá que estas oraciones, los salmos cantados, son lo más preciado del tesoro espiritual del pueblo de Israel. Imagínense, una cultura de tantos cientos de años conserva tantos tesoros, pero el tesoro más especial son los salmos. Y terminamos con esto. Jesús rezó los salmos, los conocía de memoria. Pero para ser justos, no solo Jesús, sino todos los judíos, o sino todos los hebreos, digamos que una gran mayoría los conocía. Y Jesús obviamente también. Jesús nace de un hogar judío, es bautizado como judío, es criado como judío, y nunca renuncia, nunca reniega de su judaísmo. Nunca, nunca. Él conoce los salmos, él los reza y los repite. Obviamente en ese momento
No era que, a ver, recítame el Salmo 26, Jesús. No, pues no tenían número, ¿no? Esos temas vienen después. Pero que los conocía, y vemos en varios momentos, hasta cuando él está en la cruz, que toma de los salmos. Hasta aquí, hermanos, ¿algún comentario sobre esta primera aproximación a qué son los salmos? Con toda confianza. Rematamos diciendo entonces, miren que junto con Isaías, a quien hemos estudiado con bastante profundidad, y con el libro de Deuteronomio, que es el quinto libro de la Torá del Pentateuco, ¿no? El Deuteronomio, la segunda ley, habla mucho de Moisés y es como que un complemento del libro del Éxodo. Entonces decimos que junto con Isaías y el libro de Deuteronomio, los salmos son el libro más citado en el Nuevo Testamento. Y eso también lo hace muy interesante, ¿no? Entonces, si vemos nosotros incluso en las misas dominicales, se lee siempre algo del Antiguo Testamento y generalmente Isaías, a veces Deuteronomio, a veces un poquito de alguien más. Luego siempre oramos un salmo o una partecita de un salmo. Y luego viene una carta apostólica y luego una perícopa del Evangelio. Entonces se confirma en nuestra propia experiencia en la última viñeta. Disculpa, profesor, Mary, ¿se sí. le, a los salmos se le atribuye a Salomón solo o es a todos? Porque Ya, esa es una buena pregunta. Lo vamos a ver en un ratito. ok, ok, ok. Sí, Mary, está bien la pregunta, pero te digo porque como yo mismo he preparado la clase, y yo sé lo que vamos a ver, les digo, eso lo vamos a ver, pero para no Porque desordenarnos, también, ¿no? porque también viene de sabiduría, ¿no? No sé. No, Justo. pero sí, vamos a llegar en un Ay, ay, ratito. Sí, ahora ya. mismo vamos a llegar, para no desordenarnos. Hasta aquí entonces clarísimo que son los salmos, que son cantados, y ahora nosotros tenemos en la experiencia nuestra que los salmos los recitamos, e incluso en misa se tiene la costumbre de que el lector lee una partecita y nosotros repetimos algo, y el lector lee otra partecita y repetimos la misma frase. Así no era, ¿no? En la forma original son oraciones cantadas. Yo he escuchado, y seguramente en alguna parroquia también han tenido la experiencia de intentar ponerle música a algún salmo, pero no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil. Pero si ustedes consiguen, que es facilísimo ahora con internet, en el YouTube, los salmos en hebreo, y van a ver que todos son cantados. A ver, tenemos manitos levantadas. Adelante, ¿quiénes son? Son Guillermo y Augusto, adelante. Manuel Pablo, cuando decías de que nosotros lo recitamos, normalmente es así porque solamente se canta el salmo cuando el lector es un seminarista o un diácono o alguien que está preparado y conoce la musicalidad que debe darle a la lectura y entonces lo entona como canto. Nosotros como no estamos preparados porque no conocemos, no sabemos, no sabríamos qué entonación darle a las distintas frases de los cuartetos o el texto de cada salmo, ¿no? Y Ya, por buen eso es que punto. Buen punto, Guillermo. lo que hacemos es Manuel Pablo, solamente. pero no va acompañado de música, se canta nada más. Claro, por eso digo, hay diferencia, pues. Hay Sí. diferencia entre lo que fue y lo que hacemos, ¿no? Pero sí, vale igual, enriquece mucho esos comentarios. Augusto, adelante. Sí, en mi parroquia hay una señora que a veces cuando le toca cantar, ella lo canta el salmo y lo canta muy bonito. Claro, no tiene una voz prodigiosa tampoco, pero la entonación que le da es muy bonita. Y cada vez que le toca a ella el salmo, yo lo espero con ansias porque es completamente distinto a un salmo leído, ¿no? Un salmo cantado con la entonación adecuada es mucho más bonito. Ya, y en ese caso, ¿tiene acompañado instrumentos o?
¿O No, solamente su voz? no, lamentablemente nada más es ella. Sí. Claro, te das cuenta, sí, son intentos, ¿no? Son intentos. ¿Vale el comentario? Lo Igual a agradezco. mí, Manuel Pablo en mi iglesia es igual, sin músicas, pero hay gente que también tú esperas que canta lindo el salmo, ¿verdad? Y verdaderamente es como dice aquí Augusto, es encantador escucharlo porque es muy lindo. Claro, y entonces uno dice, ¿y por qué lo cantas si se reza? Pero no, es que se están acercando a la forma original, ¿no? Y la forma original es cantada y con instrumento musical. Y el instrumento musical, el principal que les digo se llamaba el salterio, que ya no se llama así, ¿no? Bueno, ya no se usa, más precisamente. A ver, avanzamos un poquito. Dice, hay un problema de numeración. Yo les pido en este momento, por favor, hermanos, si es que no tienen una Biblia a la mano, que la alcancen. A ver, les doy 30 segundos, ¿no? Agarran su Biblia y abran el libro de los Salmos en cualquier parte. Para no hablar para no hablar en el aire, si no de verdad voy a estar hablando en el aire como hablar cualquier cosa. Pero abran su Biblia, hablan el libro de los Salmos en cualquier parte del libro de los Salmos. Y quiero que noten algo. Hay oración. Ese es a partir de acá. 45, 44. Aquí está. Hay doble numeración. ¿Ya lo encontraron, hermanos, todos? Yo lo tengo. Claro, no sé si todos, porque algunos tienen la Biblia, pero lejos, deberían tenerla a la mano, ¿no? Y luego Ya lo abres tengo. abres la Biblia y dices, ¿y dónde están los salmos? Miércoles, ¿no? Por si acaso no está al comienzo, no está al final, está por el medio. Manuel Pablo, Sí, hasta el Salmo 9, la numeración es correlativa. sí, vamos a entrar a eso, Guillermo. Eso es cuando tú preguntabas si es que vemos alguna cosa que nos llame la atención. No, Quería decir, lo primero que llama la atención es que hay doble numeración. sí, Sí, pues doble numeración. Lo otro lo vamos a ver que- ahorita. Lo vamos a ver con bastante detalle, miren. Entonces, ya teniendo su Biblia a mano, entienden fácilmente lo que anoto como primera viñeta. Lo primero que llama la atención en el libro de los Salmos es la numeración. Por ejemplo, el Salmo 23 entre paréntesis 22. O el Salmo 91 entre paréntesis 90. ¿Estamos? ¿Nos llama la atención? ¿No nos llama la atención? ¿O en tu Biblia no sale más que un número? En mi Biblia sale 23, entre paréntesis 22. Claro, 22, entre paréntesis 21. En el claro. mío solo sale 23. Perdón, en la mía se observa que hasta el Salmo número 9 no hay una segunda numeración, Así es. Así es, sino Carmen. a partir del Salmo 10 hay un Sí, paréntesis que equivale al 9. sí, así es. Les voy a explicar ahorita por qué. A gusto. Sí, incluso por ejemplo, en el 147, que es el último en el que se da estas variaciones, hay partes del 146 y del 147, ¿no? Están mezclados. Creo que es por la Vulgata que fue Les voy a traducida, ¿no? explicar, sí, les voy a explicar ahorita. Entonces, pero lo que pasa es que yo tengo una metodología para todos, porque si no es un diálogo de dos y ya tú estás al vuelo y terminamos en 10 minutos, pero para todos, Augusto, tengo que ir más lento. Entonces les digo, lo primero que noten esto, que hay, el Salmo tiene 23 entre paréntesis 22, 91 entre paréntesis 90 como ejemplos. En algunos casos, como dijo la hermana, en el 9 es el 9. Ahora, siguiente concepto entonces muy relacionado. ¿Cómo explicamos esto? ¿Qué significan la doble numeración? Y la doble numeración se explica por las traducciones del Antiguo Testamento del original hebreo al texto griego o latino. Entonces Augusto ya estaba adelantando el concepto, que no está mal, está bien. ¿En qué momento es que se produce el problema de la numeración? No se produce porque un judío discutía con otro judío, porque es el número tal o cual. No. Para los hebreos, sus salmos tienen un solo número. Pero cuando se traduce la Biblia, primero del original hebreo al griego, y esto ocurre, recuerdan, con el rey Ptolomeo II de Egipto, más o menos 200 años antes de Jesús. Esta traducción de la Biblia hebrea al griego, que se llama
la Biblia de los 70 o la Septuaginta. Luego, el original hebreo se traduce al latín. Y esto se produce, como hemos visto 20 veces, se produce a raíz de un encargo que da el Papa Dámaso al gran Jerónimo, para nosotros hoy San Jerónimo, traductor de la Biblia. Hace poco, en septiembre, se celebró su fiesta. Entonces, tanto la traducción griega como la traducción latina, conocida como la Vulgata latina o la Vulgata Editio, edición de divulgación, tanto la una como la otra, en resumen, la Septuaginta o la Vulgata, ambas tienen el número que estaría entre paréntesis. O sea, Salmo 23 entre paréntesis 22, siguiendo el ejemplo de la primera viñeta. Significaría, y debemos entenderlo así, es el Salmo 23 en la Biblia hebrea, pero es el Salmo 22 en las traducciones griega y latina. En el segundo caso, es el Salmo 91 en la versión hebrea original y es el Salmo 90 en las versiones griega o latina. Hasta ahí, hermanos, estamos claros, ¿no? Vamos a seguir construyendo el concepto, pero por favor, si no está claro, me dicen. Sí, Jorge, ¿Puede adelante. repetirlo, Manuel, por favor? Sí, a ver, un ratito. Jorge levantó su mano y repito. Sí, buenas noches, hermano. Muy buenas noches, maestro. Salmo 23, por ejemplo, si me dicen a mí, lee el Salmo 23, 1. Entonces, yo aquí leería, el Señor es mi pastor, nada me falta, o leería, del Señor en la tierra y lo que contiene. Claro. ¿Cuál de los dos elegiría? Ya, vamos a ir a eso también. Está bien. Señal de que están comprendiendo perfectamente. Ahora, una hermana me pedía si puedo repetir. Les digo, el problema de la doble numeración, por ejemplo, 23 entre paréntesis 22, por ejemplo, 91 entre paréntesis 90, surge no cuando se redacta la Biblia hebrea, sino cuando se traduce al griego y al latín. En ese momento, la versión griega y la versión latina tienen otra numeración, que vamos a ver ahorita a continuación, pero hasta ahí la explicación así, pasito a paso para que nadie se maree. Y acá está la numeración. Justamente, miren, la numeración hebrea, del Salmo 1 al Salmo 8, la numeración griega y latina nos llevan del Salmo 1 al Salmo 8. Pero el Salmo 9 y el Salmo 10 en la versión hebrea los junta la versión griega y la latina como Salmo 9. Y ahí empieza un poco el despelote. Y miren, y van siguiendo ustedes con su vista, y llega un momento en que la situación se revierte, y luego se empareja, porque si no, sería que uno tiene más o menos salmos que el otro, ¿no? Una versión, pero no. Tenemos 150 salmos en la versión hebrea, en la griega y en la latina. Pero se corrige agrupando de una manera o de otra. Por ejemplo, vemos que el 9 y el 10 en la versión hebrea los resume la versión la griega y latina en uno. El 114 y el 115 los resume la versión latina en uno. Pero por ahí, por ejemplo, el 116, la versión griega y latina los separa. Y el 147, que es uno para la versión hebrea, se hace 2 para la versión griega y latina. Entonces, más 2 menos 2 se compensa, ¿no? ¿Cómo salvó entonces la Iglesia desde siglos el problema de la doble numeración? Poniendo los paréntesis. Entonces, tenemos esta presentación, repito, por el ejemplo de la primera viñeta, Salmo 23 entre paréntesis 22. Y uno dice, ¿qué rayos es eso? Pero ya está claro, ¿no? Se refiere Salmo 23 en la Biblia hebrea, Salmo 22 en la Biblia Septuaginta o Vulgata. Ahora, para terminar, la pregunta de Jorge, que es fundamental. Si a mí me dicen, hermanos, vamos a leer el Salmo 23, ¿cuál leo? ¿El de la numeración hebrea o la numeración griega latina?
Y la convención, el acuerdo absoluto de la Iglesia Católica, ustedes lo pueden chequear por todas las fuentes, es tomar el número de la versión hebrea, el primero. Incluso les digo más, incluso hay ya posiciones muy fuertes en la Iglesia de que de una vez borremos el entre paréntesis y que el Salmo 23 quede como Salmo 23, no 23 entre paréntesis 22, que presta confusión. Conversando esto el otro día con el padre Peter, padre de la parroquia alemana San José, como buen alemán, el padre me decía, y yo te voy a decir cómo es esto en Alemania, padre, cuénteme. Y me dice, ya lo borramos. Mire, para mí, primera noticia, ¿no? De verdad, yo me he enterado por conversación con el párroco, pero que es alemán. Pero él me dice que en la Iglesia Católica Alemana ya borraron el número entre paréntesis, que es una propuesta de muchos hace tiempo en la propia Iglesia Católica. Los alemanes siempre son los abanderados, son los más adelantados, no solo en tecnología o en hacer carros, ¿no? También en estas cosas. Entonces ellos han borrado el paréntesis, porque confunde. Pero entonces yo les recomiendo, hermanos, así de todo corazón, para no confundirnos, leamos el libro que está, el primero, el que está fuera del paréntesis. La vez pasada me sucedió con una hermana X, que me llama y me hace una consulta porque había tenido unas clases con un sacerdote y le habían mandado a leer un salmo. Y entonces no sabía cuál leer, si el que estaba entre paréntesis o el otro. O sea, son dudas que se presentan, no estamos hablando por gusto. Son dudas que se presentan. Jorge mismo lo mencionó con mucha propiedad para aclararnos a todos. ¿Cuál número debemos considerar? El que está primero fuera del paréntesis. Y la tendencia, no sé si la veremos nosotros o nuestros nietos, pero la tendencia es que en las propias traducciones de la Biblia se elimine el número entre paréntesis, que se origina solamente por ese problema de traducción, de acuerdo a lo que les comento en el cuadrito. A ver, ¿qué dicen? Augusto ha levantado su mano, adelante. Sí, una consulta, o sea que en la Iglesia Ortodoxa ellos utilizan la numeración latina o griega, ¿no? Bueno, no latina, en este caso sería la griega, ¿no? De la Septuaginta, supongo yo, ¿no? O sea, ellos sí tendrían una numeración distinta. De repente, por eso la Iglesia lo mantendría, ¿no? Para que, digamos, no generar controversia con aquellas iglesias orientales que no son ortodoxas, pero que sí pertenecen a la Iglesia Católica, ¿no? Pero no sabría qué decirte, ¿eh? No, de verdad que... No estoy seguro, No, pues esa es yo mi para duda. nada. No, nunca he, sí, yo nunca he, no debe ser difícil de averiguarlo, pero nunca me había dado por investigar ese detallito. Si lo haces, avísanos a todos, ¿no? Pero no me dio la curiosidad, pero si ellos conservan, debe ser que conserven las dos, ¿ah? Porque la idea es que no se separen, pues. Entonces, y en mucha gente está la confusión, les digo. Esa hermana que me llamó el otro día, que es súper católica y participa en una serie de formación que da la iglesia en diferentes formas, y tenía una tarea del padre que le enseñaba un curso X, y me decía, ¿cuál es el número que debo leer? ¿El que está fuera del paréntesis o el que está dentro? Y la respuesta clarísima, el que está fuera, el primero, para todos, hermanos. No duden nunca. El otro es una referencia, es una concesión histórica, que ya comprendemos el origen, pero que no es nunca la decisiva. Nadie va a decir que el Señor es mi rebaño, perdón, que el Señor es mi rebaño, que como la que comentaste, Guillermo, el Señor es mi pastor, famosísimo, conocidísimo salmo, quizá el más conocido de todo el salmerio, es el Salmo 23, nadie me va a decir que es el 22, ¿no? Por ejemplo. ¿Alguien más que quiere participar? Aprovechen, hablen hoy o callen para siempre. Bueno, maestro, con la aclaración que ya nos dio y entendemos pues que como nuestra religión católica es universal, yo creo que con esta explicación ya todos los cristianos sabemos cuál salmo leer. No es necesario ya borrar los paréntesis, porque simplemente con una explicación que nos dé, ¿no? En este caso, un guía espiritual o un sacerdote, ya queda entendido, ya estaría de más ya borrar los paréntesis, ¿no? Claro. Bueno, ese es mi comentario, gracias. Sí, gracias, Jorge. Gracias, pero vale la pena, ¿no? Entonces, Manuel Pablo, una consulta.
Sí, Yo tengo una Biblia, dice, traducida de la Vulgata latina al español. La Biblia, la Sagrada Biblia. Es de Félix Torres Amat. claro, ese es antes del Concilio Vaticano II, sí. Sí, pero aquí solamente los salmos están en números romanos, pero no están repetidos. Pero, por ejemplo, el Señor es mi pastor, ¿qué número tiene? Tiene el 23, pero dice salmo profético en que habla David del reino de su iglesia, el cual tendrá su perfección. No, claro, es otra cosa. Sí, eso, pero Pero solo ¿qué es para número? el salmo. Para el primer día de semana, salmo de David. Sí, 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 pero ¿qué número le El pone? Señor es la tierra y cuánto la llena, el orbe y todos sus habitantes. No, 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 ese es otro, pues. El Señor es mi Ese es otro. pastor, nada me falta. No, 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 no. No es, no está. O sea, no es el 23 meses. No, entonces busca el 22. Sí, ayúdanos, pues. A ver. Mira, sí, Corresponde al 24, perdón. yo te digo de memoria porque no lo tengo a la mano, pero el Señor es mi pastor, nada me falta. Así comienza. Sí, ¿Qué número tiene en está en esa el Biblia? 22. En el ¿Ya ves? 22. ¿Ya ves? Y no tiene 23. Sí tiene. Hay ¿Qué el tal? que te digo, el salmo profético de David dice el 23. No, pues. ¿No me dice que el Señor es mi pastor, nada me falta? ¿Tiene el número 22? Sí, Ese es el que estamos hablando, pues. Pero no, no claro. dice 23, 22. No, 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 no dice. Es el número romanos, uno es 22 y el otro es 23. Ya, pues, pero estamos hablando del Salmo que empieza diciendo el 23, Señor es mi pastor. 22. Sí, sí está ahí. 22. Sí. Ya, entonces te das cuenta cómo estaríamos hablando de diferentes cosas. Y yo te digo, nos encontramos en Argentina y tú te vas a Chile. Sí, ¿Te das cuenta? Claro, tomas cierto. el avión a otro país. O sea, así de delicado puede llegar a ser. ¿Y por qué sucede en el caso de la Biblia que comenta nuestra hermana Rita? Porque esa Biblia de Torres Asmat es una Biblia recontra tecla. Sí, Yo antiguo. separo, miren, yo separo las Biblias, no tenemos que complicarnos tampoco, ¿no? Yo separo, hay un momento clave, así como un hacha que corta y dice, a ver, antes y después. Para la traducción de la Biblia hay un antes y un después. Y yo les digo, ¿cuál es ese antes y ese después? ¿Cuál es ese momento que corta las traducciones de la Biblia? Para definir un antes, así como antes de Cristo y después de Cristo, en este caso es antes y después de qué. Eso tienen que tenerlo clarito, clarito para siempre, hermanos. A ver, un Después de esfuerzo. Cristo. ¿Antes de qué? De Cristo. No, pues. No te entiendo. ¿Hay algún acontecimiento, por ejemplo, antes del COVID o después del COVID? ¿Hay un acontecimiento Antes del Concilio Vaticano segundo? Ajá, II. segundo. Exactamente, Ana. O sea, después del Vaticano II, las Biblias fueron, bueno, la latinoamericana está en ese lado, ¿no? La iberoamericana, la latinoamericana. Después del Concilio Vaticano II, lo que sucede es que la Iglesia Católica, a partir del propio Papa Paulo VI, que cierra el concilio en Sí. 1968, a partir de ahí, una de las grandes conclusiones del Concilio Vaticano II es un documento pequeño que yo les recomiendo tener, sea comprado o sea descargado en internet, es chiquito, pero se Se llama llama. Dei ¿Cómo se llama? Verbum. Dei Verbum. Si quieren comprarlo, cuesta 3 soles en las librerías católicas y si no, lo descargan en internet gratis y lo imprimen. Dei Verbum. Dei Verbum significa palabra de Dios. Ese es un documento de conclusión, uno de los dos, no los mareo, pero uno de los dos documentos de conclusión del Concilio Vaticano II. Y en este documento, Dei Verbum, en castellano, palabra de Dios, lo que la iglesia nos dice es, hermanos católicos, lean la Biblia, traduzcan la Biblia, pónganla al alcance del pueblo, nútranse de la Biblia. Y si es posible, tradúzcanla junto con los hermanos separados, con los protestantes evangélicos. Busquen reunirse y traducir juntos la Biblia, que sea un solo documento y que el documento esté en la mejor versión de tu idioma.
Por ejemplo, el castellano que hablamos en América, por ejemplo, que es diferente del castellano que hablan en España. Entonces, cuando alguien me lee la Biblia y me dice, mira, te voy a leer el texto, vosotros sois los llamados. Entonces yo digo, estás leyendo una Biblia española, pero tú tienes versiones que está bien, o sea, entendemos, ¿no? Pero te digo, no es tan natural. No sé por qué a veces los sacerdotes también cuando leen la Biblia textual se van al vosotros y al, ¿no? Fuisteis. Ese es el castellano que nos suena un poco lejano, porque no hablamos así, pero lo entendemos, ¿no? Entonces, a partir del Concilio Vaticano II es que las traducciones han proliferado, pero no por locura ni negocio, sino invitación de la propia iglesia. Y entonces yo tengo hasta 12 traducciones de la Biblia en castellano, miren, y no sé si tengo todas, pero tengo 12. Por ahí Augusto tiene una que me habla a veces que no la tengo de un padre que me un apellido medio alemán, pero esa no la tengo, pero tengo 12 traducciones y todas son post-concilio. Por ahí tengo una de cuando me casé, que tiene una pasta negra gruesota, un ancho que parece, es mucho más grande que 2 o 3 Biblias más modernas juntas, con un papel grueso, con unas letras grandes y llenas de figuras, imágenes, cuadros, cada una más Así es la hermosa. mía, así también es la mía. Claro, Que la esas son puta Biblias antiguas. antigua. Esas versiones son de Nácar Colunga. Si miran en las primeras páginas, Sí, 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 sí. Nácar Colunga, Torres Asmat, eh, por ahí algún otro que se me escapa, pero esas son Biblias pre-Concilio Vaticano II. Y el año, Con razón. son antiguas. El año que marca es el año 1968, ¿no? ¿Es antes de la llegada de la luna o después de la llegada de la luna? Entonces, marca un antes y un después. Y les digo, en el caso de la Biblia, ese momento es bien, bien, bien notorio, ¿no? Un poco en el tema de que nuestra hermana leyó una Biblia preconcilio y el Salmo 23 para nosotros, el Señor es mi pastor, lo tiene ella como Salmo 22. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿por qué? Porque esa traducción, como bien nos dice, esa traducción que estoy leyendo acá, decía Rita que es una traducción directa de la Vulgata latina. Claro, pues ahí está la cosa, ¿no? Pero más que eso no debe ser problema. ¿Eh? Simplemente miren, nos entretenemos más que de la cuenta, pero en un detalle que simplemente aclarado no debería ser más problema nunca. Y ustedes pueden a la vez, como es siempre la idea, ayudar a otros hermanos que no están con nosotros, pero que te preguntan mañana, puede ser un hijo, un sobrino, un ahijado, un pariente, un amigo, y te pregunta, oye, ¿por qué esta doble numeración, hermano, tú que estudias? Y tú le explicas, mira, se trata de esto. Yeah, con toda tranquilidad, sin jamonearse de nada, simplemente le transmites tranquilidad, ¿no? Pues, Augusto, adelante. Sí, acabo de verificar y efectivamente la Iglesia Ortodoxa rusa, por ejemplo, utiliza la numeración de la Septuaginta. Del mismo modo, la Iglesia bizantina, que sí está en comunión con la Iglesia católica, utiliza también la numeración de la Septuaginta. Entonces, yo supongo que esa será una de las principales razones para mantener esa segunda numeración, como hay iglesias católicas que no son romanas, pero, o sea, pero que están en comunión con la Iglesia Católica Romana, que también utilizan la numeración de la Septuaginta. Supongo que esa será una de las razones para mantenerla, ¿no? Para que se entienda, ¿no? Buen punto y gracias por el aporte. Yo mismo no sabía, no había reparado, pero nos enriquece, mira, nos enriquece a todos. Excelente. ¿Ok? Avanzamos, hermanos, un poquito más. Otra pregunta, ¿cuándo surgieron los salmos? ¿Alguien podría pensar los salmos son, como dijo ya una hermana y le dije, lo vamos a ver en un ratito? Los salmos son producto de un personaje de la historia. La hermana dijo, puede ser Salomón. Vamos a verlo, pero es que los Moisés salmos... puede ser también, ¿Quién, perdón? de Moisés, desde Claro, ahí. pero mira, si la respuesta fuera esa, David, o David, ¿ya? Pero si la respuesta fuera esa, lo que nos está diciendo es que los salmos pertenecen a un autor, lo que los fija en un momento determinado de la historia. Si son obra de Moisés o de David o Salomón, yendo en el orden histórico, o de alguno otro, pero vamos a ver que no. Miren,
Los salmos fueron preparados a lo largo de 600 años. Detalle, ¿no? 600 años. A lo largo de todo ese periodo, 6 siglos, fueron preparados los salmos. Algunos son muy antiguos, otros son relativamente próximos a la época de Jesús. En la mayoría de los casos no podemos precisar cuándo surgió tal o cual salmo. Y les digo, he podido investigar de intentos, porque hay gente que se dedica tanto a estudiar esto que ya, a ver, yo voy a ver por el contenido del salmo, voy a situarlo en algún momento determinado. Y pucha, que es un laberinto. Y por eso concluyo, pretender averiguar cuándo nacieron es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque, adelantando, porque el salmo no lo escribió una determinada persona, que si fuera un solo autor, tú dices, mira, por este detalle y por esta línea y por este punto, es de la época tal. Pero como el salmo en su tradición oral venía siendo enriquecido, entonces está el autor original, el autor que lo corrige y el autor que lo enriquece. Y al final, anda, ponte a ver de qué época es el salmo, cuándo surgió. Los salmos aparecen como expresión ante Dios de situaciones de sufrimiento, de alegría, de confianza, de alabanza, etc. Y esto es lindísimo. Comprenderlo es lindísimo. Yo lo adelantaba inmediatamente después de la oración inicial. Los salmos aparecen como expresión del pueblo ante Dios. El hombre se dirige a Dios. A diferencia del profeta, que es Dios dirigiéndose al hombre, que es Dios dirigiéndose al pueblo, el salmo es el pueblo dirigiéndose a Dios. Sentido contrario. Y entonces, el pueblo, a través del autor del salmo, se dirige a Dios, se expresa ante Dios en situaciones diversas, varias, de sufrimiento o de alegría, de confianza, de alabanza, y etcétera. Vamos a ver porque hay un montón de tipos de salmos. Los salmos permanecieron vivos en la memoria del pueblo, conservándose de generación en generación, y a través de qué? Del mecanismo que hemos ya visto de la tradición oral, ¿no? De padres a hijos, de abuelos a nietos, se fueron manteniendo vivos hasta que fueron escritos. Incluso escritos antes de que se cierre el canon de la Biblia hebrea, que ocurre en el concilio de Narnia en el siglo II. Antes que eso, los siguen mejorando, modificando. O sea, es un tema vivo, el salmo no es que escrito sobre piedra desde el primer día, ¿no? Mucho tiempo después empezaron a ponerlos por escrito, y aquí también miren la dinámica, adaptándolos, corrigiéndolos, añadiendo algo. Entonces, veamos la diapositiva en su conjunto. ¿Cuándo surgieron los salmos? A lo largo de 600 años. Unos son más antiguos, otros son más jóvenes. Manifiestan diferentes expresiones del pueblo hacia Dios. Permanecen en la tradición del pueblo como tradición oral, ¿no? Ideas básicas. Y acá viene otra pregunta complementaria. ¿Y quién escribió los salmos? Ahí me ha faltado, disculpen, me ha faltado abrir el signo de interrogación. Siempre lo miro y me doy cuenta de algo, pero no pasa nada. ¿Quién escribió los salmos? Entonces, ya adelantaban algunas hermanas, poniéndolos en el orden histórico. Moisés, David, Salomón. Pero ya el tema, por lo que acabo de compartirles, no se limita a uno u otro gran personaje. Por ahí ya vamos abriéndonos, ¿no? Miren, si nosotros leemos en nuestras Biblias, 73 de los salmos dicen salmos de David, 12 de Asaf, 11 de los hijos de Coré, y otros menos de Salomón, de Etán, de Yedutún. Eso es a simple vista y por lectura directa del texto que tenemos al abrir la Biblia. Pero la pregunta entonces es, ¿fue David el autor de la mayoría de los salmos? Porque no es ni Moisés ni Salomón, ¿eh?
durante siglos, la propia iglesia y la fe popular atribuía los salmos como autoría de David. Pero ¿es así? Y la respuesta es un rotundo no. ¿Qué sucede? Que en aquel tiempo, en aquella cultura, se acostumbraba a atribuir partes de la Biblia a personajes famosos del pasado. Y para ejemplos hay varios, pero los más fáciles y rápidos. Número 1, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, se atribuían a Moisés. Los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. ¿Cuáles son los 5 primeros libros de la Biblia? Ya los deben saber de memoria, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, o en la Biblia hebrea, la Torá. La Torá se atribuye a Moisés. ¿Es cierto? No. Pero como decimos, se aplica la misma frase, ¿no? En aquel tiempo, en aquella cultura, se acostumbraba a atribuir partes de la Biblia a personajes famosos del pasado. Otro ejemplo, los libros de sabiduría, que hay varios en la Biblia y que los vamos a ver después. Empezando por Job y siguiendo por Eclesiastés, que me encanta, y hay otros. Pero los libros de sabiduría, ¿quién los escribió? Y no falta quien decía, durante siglos se ha repetido, Salomón. Entonces, la respuesta es, ¿escribió Salomón los libros de sabiduría? Y la respuesta es otra vez un no. Pero en aquel tiempo, en aquella cultura, se acostumbraba a atribuir parte de la Biblia a personajes famosos del pasado. O sea, en resumen, es como que es una comodidad, ¿no? Pentateuco, Moisés. Salmos, David. Sabiduría, Salomón. Más cómodo. Incluso en el Nuevo Testamento, Apocalipsis, Juan. Yo no les voy a decir que no es Juan el autor, pero es un Juan distinto del Juan el evangelista. El evangelista Juan escribe el Evangelio y 3 cartas. Pero ese evangelista no escribe el libro de Apocalipsis, pero como somos facilistas, Moisés escribió, David escribió, Salomón escribió, Juan escribió, o sea, nos vamos por la fácil. Y luego con Pablo, ¿no? Que ya les he comentado también más de una vez. A Pablo se le atribuyen 14 cartas del Nuevo Testamento. Y realmente Pablo escribió 7 de esas 14. Y las otras 7 no las escribió. Y ya lo hemos visto y lo volveremos a ver cuando entremos en algún momento a profundizar a Pablo. Pero entonces, ese tipo de errores cometemos. ¿Fue David, en este caso particular de los Salmos, que es el que nos ocupa hoy, ¿fue David el autor de la mayoría de los Salmos? No. Y acá hay una razón interesante para entender por qué se pensaba que era David. Porque siempre David fue visto como muy interesado en el culto. Era considerado como el hombre de la oración, el amigo de Dios. ¿Ok? Igual, porque Salomón se consideraba y nadie dudaba, ¿no? Y de repente todavía hoy estoy diciéndole a alguno y me dirá que estoy hablando, pero Salomón, el autor de los libros de sabiduría, claro, Salomón el rey sabio, ¿no? Entonces, si él es el rey sabio, él escribió los libros de sabiduría. David, el amigo de Dios, escribió los salmos. Moisés, que recibió el encargo del Señor en el monte Sinaí, escribió todo el Pentateuco. Pero no es así, no es así. La cuestión de la redacción de la Biblia es un poquito más complicada, ¿no? Pero entonces, si no fue David, ¿quién escribió los salmos? Y acá les he preparado una respuesta como en dos llaves, pero reconozco que realmente son una sola. Miren, ¿quién escribió los salmos? A mí me encanta esa respuesta. Fue el pueblo de Dios, en sus luchas, en sus alegrías y esperanzas, en sus certezas y sufrimientos. Y repetiríamos la pregunta, ¿pero quién escribió los salmos? Y repita la respuesta. Fue el pueblo de Dios, que siempre sintió a Dios como aliado en la lucha por la vida y la justicia. Entonces, las dos respuestas son al final una sola. ¿Quién escribió los salmos? ¿Fue David? No. Entonces, ¿quién los escribió? El pueblo de Dios. En sus luchas, en sus alegrías, en su cercanía con Dios, en esa alianza con Dios que lo acompaña en su vida. Y la respuesta es mucho más linda, ¿no? Es tan linda como cuando
entendemos al Evangelio según Lucas, que cuando comienza dice, te escribo esto, excelentísimo Teófilo. Y uno dice, Teófilo es un señor, y algunos se dedicaron buen tiempo a investigar quién era Teófilo. Y la conclusión más clara es que Teófilo representa no a una persona en particular, sino a un grupo. Y por el mismo nombre, Teos, Filos, amigos de Dios. Entonces Lucas le dirige su evangelio a los amigos de Dios. Y con la elegancia de Lucas, le llama Teófilo, ¿no? Acá también estamos un poco en esa línea. ¿Quién escribió los salmos? ¿Fue David? Por ahí, oralmente alguno. Por ahí, por escrito alguno. Pero realmente, en el grueso de los salmos, es el pueblo de Dios el que los escribe. Aquí, hermanos, a ver alguna intervención, por favor. Estoy que hablo y hablo, yo estoy abusando. Estoy aprovechando que no tengo hipo. Está claro, ¿no? Cuando no intervienen, yo debo entender que estamos claros. Augusto, adelante. Sí, pero puede ser que algunos de esos salmos o muchos se hayan basado, digamos, en tradiciones orales Sí, más antiguas, ¿no? Y bueno, y de repente arreglarlas o completarlas, ¿no? sí, por De acuerdo al supuesto. momento, ¿no? Sí, por supuesto, Augusto. Por supuesto, y lo vamos a ver cuando estemos, porque vamos a leer los 150. Hay un salmo en particular, que es un salmo de arrepentimiento de David por el pecado que ha cometido. Entonces, si me dicen que ese salmo no es de David, ya yo mismo no creo, ¿no? Ese es de él, pues. El pata está con el corazón, pero ya no sabe dónde guardarlo, ¿no? Con una vergüenza, un arrepentimiento. Y entonces aparece este salmo. Cuando lo leamos, en su momento lo comentaremos. Algunos ya lo conocen, pero no se preocupen, vamos a llegar porque no vamos a dejar de lado ninguno de los 150. ¿No? En nuestro curso vamos a ser bien, les pido bastante pacientes, perseverantes, pero vamos a ver uno por uno. Y va a ocurrir eso que nos dice Augusto. Otra pregunta, ¿son similares todos los salmos? ¿Son similares todos los salmos? Y uno podría pensar, bueno, sí, si son oraciones del pueblo, pero la respuesta es que no, miren, otra vez. Podemos dividir los salmos en 14 tipos diferentes y agruparlos en 5 familias. Y entre paréntesis anoto, aunque no siempre son puros. A ver, explico rápidamente, ¿no? 14 tipos diferentes de salmos. Entonces, si yo digo, yo sé, bueno, hay salmos de alabanza. A ver, ¿cuál otro tipo se te viene a la cabeza ahorita? Salmos de alabanza, salmos de súplica, salmos de arrepentimiento. Podríamos ir así, a ver, haciendo un esfuerzo Agradecimiento también puede ser agradecimiento. de agradecimiento. Claro, vamos haciendo un esfuerzo mental y van saliendo. Le digo, son 14. Son 14. Alabanza, ¿No? alabanza. Claro. Vamos a ver, entonces. Y cuando anoto acá, se agrupan en 5 familias y no siempre son puros. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en el trabajo que vamos a hacer a partir del próximo jueves, cuando veamos qué tipo de salmo es este, es de un tipo, pero tiene un poco del otro también. O sea, no es que son puros siempre. Este salmo tiene de alabanza, pero de arrepentimiento. Este tiene de agradecimiento, pero de súplica. No sé, ¿se dan cuenta? Entonces, en ese sentido decimos que no siempre son puros, no siempre son de tal tipo y nada más. Porque, mira, predominantemente esto, pero tiene un poquito del otro. Ahora, ¿cuáles son esas 5 familias dentro de las cuales están los 14 tipos? Se las presento para no aburrirlos. Miren, himnos, salmos individuales, salmos colectivos, salmos reales o regios y salmos didácticos. 5 familias y dentro de ellas vamos viendo los tipos diferentes de salmos. Y entre paréntesis el número de salmos. Por ejemplo, himnos de alabanza, 20 salmos. Salmos de la realeza del Señor, que también las conocemos como salmos reales, 6 salmos. Cánticos de Sión. Sabemos que Sión es el monte Sión, Jerusalén, ¿no? 7 salmos. Salmos de súplica individual, 39.
Salmos de súplica de acción de gracias individual 11. Salmos de confianza individual 9. Salmos de súplica colectiva 18. Salmos de acción de gracias colectiva 6. Salmos de confianza colectiva 3. Salmos reales o regios 11. Salmos litúrgicos 3. Denuncias proféticas 7. Salmos históricos 3 y salmos sapienciales 11. Bien, 150. No se preocupen, voy a pasarles, porque estoy viendo que realmente la información aquí les va a servir. Les voy a pasar, cosa que no hacemos casi nunca, pero en este momento vale la pena. Les voy a pasar esta presentación para que ustedes la puedan tener, revisar y si quieren imprimir, más fácil todavía, porque es información que los puede ayudar en el largo camino que tenemos para ir leyendo uno a uno los 150 salmos. ¿Ok? Entonces por ahí no se preocupen. Manuel Pablo, Guillermo, sí. me he permitido sumar rápidamente los números entre paréntesis y me sale 151, salvo que me he equivocado, ¿no? O puede ser que me he equivocado yo, sí. Puede ser. Te lo menciono nada más como curiosidad. Sí, voy a chequearlo con calma y alguna razón tiene que haber. O sea, otra cosa que no he hecho, ¿eh? O sea, no he confirmado la suma, pero buen punto. A ver. En esta diapositiva encontramos un titulito. Busquemos una clave de lectura. Miren, y acá me permite ya entrar a lo que va a ser nuestra metodología. Salvo que ustedes tengan mejor idea, me la dicen y nos ponemos de acuerdo, pero si vamos a estudiar 150 salmos, y les digo, no es leerlos, sino estudiarlos, entonces debemos ir definiendo una metodología que usemos para los 150. No es solamente decir que también lo vamos a hacer. Leemos el salmo y uno dice, qué lindo, qué maravilloso, qué inspirado, qué lindo que aquí, qué lindo que allá, y nos quedamos en ese sabor de miel en la boca, ¿no? Un sabor de miel en muchos. Pero yo quisiera que vayamos un pasito más y que entonces definamos una metodología como de intervención quirúrgica. Vamos a intervenir cada salmo, pero con la misma metodología. Busquemos en cada uno de los 150 lo mismo. Y entonces esta diapositiva y la que sigue tienen esa intención. Acá les señalo, busquemos una clave de lectura. Entonces, los salmos nos hacen sentir a un Dios muy próximo, aliado, compañero, comprometido con la justicia y la libertad. Si les prestamos atención, nos daremos cuenta que todos los salmos revelan un conflicto. En unos, eso está más claro, más evidente que en otros. Encontrar la clave del conflicto será fundamental en nuestra reflexión. Alguien me dirá, oye, un conflicto, ¿no? A ver, explica un poco más. Y es sencillo. Por ejemplo, un salmo puede manifestarnos el conflicto entre el sabio y el necio, en los conceptos que usa el hebreo, ¿no? El sabio y el necio. Otro conflicto puede ser entre el justo y el injusto. Otro conflicto puede ser entre el dominador y el dominante. Sea una persona dominante y otros dominados, o sea, un país dominante y un pueblo subyugado. Pero entonces se dan cuenta, dentro del Salmo encontramos clave de conflicto en ese sentido, oposiciones. Y es interesante que lo advirtamos. Y por eso decimos en la tercera y última viñeta, ese jaloneo, como en la figurita, ese conflicto es fundamental que lo encontremos para nuestra reflexión. Bueno, aquí, esto es simplemente de cultura, la formación del libro de los salmos. Miren, realmente se escribieron muchos más de los 150 salmos que tenemos en nuestra Biblia y que forman parte del Salterio. Yo les decía al principio, el Salterio originalmente es el instrumento musical principal que acompaña al salmo cantado, pero luego el Salterio no se usa
y entonces el término se ha quedado para llamarle al libro de los Salmos. Entonces, hoy por hoy, si ustedes escuchan salterio, es sinónimo de decir libro de los Salmos. Por ejemplo, yo tengo acá y les muestro, no sé si llegan a mirarlo, pero este es un librito que se llama, en el título, Los Salmos, podría llamarse Salterio, no sé si lo ven, pero ese librito lo compré en Paulinas y lo que tiene son los 150 salmos. Entonces yo lo tengo obviamente en mis Biblias, como lo tienen todos ustedes, pero además tengo los salmos en ese librito super manual, me lo meto al bolsillo del blue jean y me voy cuando estoy haciendo cola o esperando en cualquier cosa y voy leyendo un salmo u otro sin tener necesidad de cargar toda mi Biblia, ¿no? Entonces es una comodidad, pero este librito así, con los 150 salmos, el Salterio. Y añadimos que algunos estudiosos se dieron el trabajo de seleccionar y poner en orden los salmos. Son 150, no, son más los que se escriben, pero en el momento del canon de la Biblia hebrea, ellos definieron cuáles entraban y cuáles salían de su Biblia. Algo parecido con los evangelios apócrifos, ¿no? ¿Qué evangelios quedaron? 4 y más de 100 quedaron fuera, ¿no? Entonces, esos estudiosos y inspirados judíos decidieron que esos 150 quedan, el resto quedan para afuera, y luego los ordenan. Y miren, como anoto acá, es interesante simplemente como curiosidad. Y es que para que se pareciera a la Torá del Pentateuco, los 5 libros, la base de la fe judía, son 5, para que se pareciera a la Torá, esos estudiosos judíos organizaron los salmos en 5 libros menores. Entonces hicieron 5 grupos que están ahí numerados, y el Salterio, el libro de los salmos, dividido en 5 libros. ¿Por qué? Porque 5 libros escribió Moisés, entonces los salmos en 5 grupos. Más que eso no importa, les digo. Y simplemente como interés. Ahora, si ustedes quieren notar, y eso lo van a tener porque se los voy a, repito, los voy a pasar, pero luego, por ejemplo, del Salmo 100, del 1 al 41, del 1 al 2, al 3, al 4, hasta el 40, no pasa nada. Van pasando. Pero en el 41 van a ver que termina con esa frase. Bendito el Señor Dios de Israel, ahora y por siempre. Amén, amén. Y luego sigue el 42 y el 43, 44, normal, pero en el 72 termina de esta manera. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque solo Él hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso, que toda la tierra se llene de su gloria. Amén, amén. Entonces ya tenemos un segundo corte. En esa época no había forma de hacer línea, poner de otro color, de otro tamaño, o decir aparte, ¿no? Recordemos que estamos hablando de tiempos bien atrás, bien antiguos. Entonces, ¿de qué manera dividen? Así como de qué manera resaltan. Cuando quieren resaltar algo, lo repiten, ¿no? Y cuando quieren dividir, miren cómo marcan como frases que son como divisorias. Entonces, luego viene ese paquete del 73 al 89, que hay continuidad, pero en el 89 termina el Salmo 89, y chequéenlo, con algo así, depende de la traducción, pero bendito el Señor por siempre, amén, amén. Lo mismo, del 90 al 106, continuidad, y en el 106, corte. Bendito sea el Señor Dios de Israel desde ahora y por siempre, y todo el pueblo diga amén, amén. Amén, aleluya, perdón. Y del Salmo 107 al 150, el último, continuidad hasta el 150, que termina diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, ahora y por siempre, amén, amén. Entonces, repito que esto no es nada fundamental, simplemente nuestra cultura bíblica, ¿no? El Pentateuco, la Torá son 5 libros, los Salmos son 5 partes, 5 libros menores. Manuel Pablo, Guillermo, sí. los salmos del 1 al 41 y del 107 al 150 terminan en lo mismo. Sí, claro. Pero en general las frases, bendito sea el Señor, bendito el Señor, bendito sea el Señor, bendito el Señor, amén, amén, es muy parecido. No es la misma, no es el mismo texto, pero muy parecido. El primero y el último son iguales.
Claro. Sí, sí. Sí. Pero el intento de que aparecen es marcar la división Claro. entre conjuntos de salmos. Y marcan 5 libros menores, como decimos, ¿no? Entonces, este comentario iba, porque como estamos estudiando, y uno cuando estudia a fondo, no les quiero dejar cosas fuera, pero algunas son mucho más importantes, otras no tanto. Yo creo que esto es más curiosidad y cultura, pero nada más, ¿no? Porque no nos va a hacer ninguna diferencia que esté en el segundo grupo, en el tercer grupo, para nada, ¿no? Bueno, vamos entrando, tenemos pocos minutos, vamos entrando al método de análisis. Ya les adelanté antes, en la diapositiva anterior, el tema del conflicto, encontrar la clave del conflicto. Entonces, quisiera plantearles lo que sugiero como método de análisis para cada salmo, pero que sea el mismo para cada uno. Porque si no, de verdad que el estudio no sería estudio, sería solamente como sentarnos a leerlo juntos y algún comentario ligero o profundo. Pero para analizarlos, propongo 5 preguntas que las aplicamos al Salmo 1, al 2, al 3, al 10 y hasta el 150. Las 5 mismas preguntas. ¿Qué tipo de salmo es? Y hemos visto que hay 14 tipos de salmos y que no son puros. Segunda pregunta, ¿cómo está organizado el salmo? Tercera pregunta, ¿qué conflicto muestra? Bueno, muestra un conflicto entre los inteligentes y los bestias, entra entre los necios y los sabios, entre los justos y los injustos, entre los dominantes y los dominados, entre los explotadores y los explotados, en fin, ¿no? ¿Qué conflicto muestra? La cuarta pregunta sería, ¿qué rostro de Dios nos presenta? ¿Es un Dios vengativo? ¿Es un Dios iracundo? ¿Es un Dios lleno de amor? Y quinta pregunta, ¿cómo se relaciona con Jesús? ¿No? Estas 5 preguntas yo las repito, que están en el material que ahorita les comparto, pero que la tengan ustedes sobre todo esto como una tablita siempre a la mano. En los meses que vamos a estar estudiando los salmos, tener esto a su lado, siempre. Imprímanla y ténganlo como una tablita, esto, ¿no? Porque son las 5 preguntas en las que vamos a reparar en uno y otro de los salmos. Ahora, en el camino, abiertos absolutamente, si luego, ahorita es muy prematuro, pero si ustedes quieren aportar y decir, oye, me parece que mejor usemos este otro método, miren, abiertos, nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pero tenemos que tener un método, tenemos que tener una forma de intervenir estándar para todos los salmos. Entonces, no, este salmo no muestra conflicto. No, este salmo no muestra un rostro de Dios. No sea malo. No, lo que pasa es que a veces está un poco escondido, a veces está más fácil, ¿no? Y para mí va a ser lindo, no sé, en mi plan, nunca he hecho un curso así de salmos a este nivel de profundidad, pero me parece que va a ser una linda experiencia el poder ponernos de acuerdo, porque de eso se trata. No es que yo tenga las fijas y se las doy, sino ponernos de acuerdo en el tipo de salmo que es, en cómo es organizado, en el conflicto que muestra, en el rostro de Dios que presenta y su relación con Jesús. Y en cada una de las respuestas, con varias intervenciones y ponernos de acuerdo. Cada uno toma nota y es enriquecimiento puro, ¿no? Directo a la vena. Bueno, para terminar, vamos a hacer un ejercicio, porque ya estamos casi, son 9:24. Miren, este es el Salmo 1 y había planeado terminar con lo que va a ser el inicio del próximo jueves, pero para no agarrar los fríos del próximo jueves. Entonces, leamos juntos si alguien se ofrece el Salmo 1, que es este, no es más. Ese es el Salmo 1 completo. ¿Alguien se ofrece a leerlo? Y luego lo comentamos. ¿Puedo leer? Carmela, sí. ¿Puedo leer? Sí. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. No sucede así con los malvados.
Ellos son como paja que se lleva el viento. Por eso no triunfarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Gracias, Carmela. Entonces, hermanos, ¿cuál va a ser nuestra metodología? Y por favor, ármense de paciencia y de perseverancia, ¿no? Porque vamos a necesitarla. Pero mira, vamos a leer cada salmo, así como hemos leído ahora con Carmela este. Y claro, ya sabemos, entonces ya podemos leerlo desde antes, pero y luego viene la reflexión sobre este salmo. ¿Algún comentario? Pero para que el comentario se estandarice, vamos a las 5 preguntas que ya les comenté. ¿Qué tipo de salmo es? ¿Participa uno, el otro? ¿Nos ponemos de acuerdo? Oye, no me parece, en fin. ¿No? Y el segundo punto era, ¿cómo está organizado ese salmo? Y aquí, bueno, sin querer queriendo, hay una clave en la forma en que está estructurado, son 3 párrafos. Claro, si nosotros vemos los versículos, yo los he borrado para no cansar, porque cada ciertas líneas tiene versículos, ¿no? Pero está agrupado y en la agrupación vemos que la organización es en 3 párrafos. Y si nos fijamos, claramente cada párrafo va en un sentido. Y luego la tercera pregunta dice, ¿qué conflicto muestra? Y en este caso, habla de los justos. Ven al final, el Señor cuida del camino de los justos, pero el Los camino de los malvados. malvados termina mal. Entonces podríamos decir que el conflicto que está detrás del Salmo es el conflicto del justo con el injusto, o el justo con los injustos, ponerlo de alguna manera. Y luego la otra pregunta, ¿qué rostro de Dios nos presenta? Y aquí va a haber necesidad de meterle un poquito más de ojo, ¿no? ¿Qué rostro de Dios nos presenta? Y la última pregunta, ¿cómo se acerca al Jesús de la Biblia, al Jesús del Evangelio? ¿Se dan cuenta que el trabajo va a ser bonito? No es fácil, no es decir, ya me la paso, así como ponerle mantequillita al pan y mantequilla que esté derretida, no dura. Entonces, resbala, pero acá no resbala. Acá hay que meterle diente. ¿Qué tipo de salmo es? Otra vez miren para que se sienta más claro las 5 preguntas. ¿Cómo es organizado? ¿Qué conflicto muestra? ¿Qué rostro de Dios nos presenta? ¿Y cómo se relaciona con Jesús? Miren, y acá les preparé la respuesta, que no es la forma, porque lo vamos a desarrollar juntos, pero ahora, como es simplemente con fines de ilustración y sin que necesariamente estén de acuerdo, pero les presento una respuesta. Entonces, el Salmo 1. ¿Qué tipo de salmo es? Finalmente es un salmo sapiencial. ¿Por qué? Porque trata sobre el sentido de la vida. Segundo, ¿cómo está organizado? Son 3 párrafos. Sí. Los versículos entre paréntesis, pero yo los he borrado, ¿no? Pero está claro el primer párrafo, la felicidad del justo, el segundo, los injustos, y la tercera, la sentencia contra los injustos pecadores en el momento del juicio. Entonces, la organización del párrafo se puede notar. ¿Qué conflicto muestra? Ya decíamos, el conflicto entre justos e injustos. En otros salmos, el conflicto será entre otros grupos. Puede que se repita, puede que no. Ya lo iremos viendo. ¿Qué rostro de Dios nos presenta? Es un Dios que hace justicia por medio del esfuerzo y la organización de los justos. Entonces, cuando aparentemente el injusto se la lleva fácil, es que Dios hace justicia. Hace justicia. ¿Y cómo se relaciona con Jesús? Es que Jesús asume este compromiso. Él es aquel que ha venido a cumplir toda la justicia. Bueno, y aquí lo vemos en Mateo, en 3 perícopas, lo vemos en Lucas, lo vemos en Juan. Jesús es aquel que ha venido a cumplir toda justicia.
Entonces, miren, ¿a qué nivel podemos llegar en el análisis de un simple salmo? Y uno dice, caramba, ¿no? Y este tipo de análisis es el que los invito a hacer para cada uno de los salmos. Entonces, ¿cuánto podremos avanzar, hermanos, en una sesión? Ojalá, miren, sería ideal, ha sido un sueño, que avanzáramos unos 7 salmos por sesión, para que no sea tan largo, porque si va a ser un salmo por sesión, nos demoramos 150 semanas, sería interminable, pero demasiado tiempo. Ahora, hacer varios por sesión, pero para ello, uno, prepararse antes, ¿no? Si sabemos que todos tenemos nuestra Biblia y todos sabemos los salmos en el orden en que están, no hay otro orden, entonces si ustedes ayudan leyendo el salmo antes y teniendo estas preguntas y un poco, aunque sea en lápiz, haberlas contestado en borrador, para que la reunión no nos agarre fríos y en ese momento echarse a pensar y no te da, pero si lo haces con calma en la semana, la reunión de nuestro jueves va a ser mucho más fluida, ¿no? No van a haber silencios, va a haber alguien comentando, el otro que argumenta, el otro que dice que sí o que no, y podemos avanzar. Ahora, al final, yo esto piensa en la tarde y decía, miren, lo que nos demoremos, ¿quién nos hace la carrera? Nadie nos apura. No tenemos que terminar en un mes, que es imposible. No tenemos que terminar en 10 meses. Si terminamos en 3 o 4 meses, sería una maravilla. Pero con el fruto de los salmos absolutamente trabajados, ¿no? Y no uno u otro, porque esa sería otra chance. Alguien me dice, no, mira, escógete unos 20 de los 150 y esos son los que estudiamos. Pero yo soy ambicioso, digo, no, trabajémoslo todos. Pero si ustedes ayudan haciendo el trabajito previo, entonces viene más calientita cada persona a la reunión y compartimos más rápido. Pero si no, no se preocupen, de verdad, yo lo que espero es que nadie se retire del curso, que nadie se canse antes de empezar a caminar. Va a valer la pena. Va a valer la pena. Si el salterio es lo que dijo Ambrosio en la primera diapositiva, vale la pena estudiarlo, vale la pena vivirlo. Y a partir de ahí, y con mucho más conocimiento, orarlo, ¿no? Porque los vamos a conocer tanto que realmente van a ser un medio de oración maravilloso. Manuel Pablo, Sí, Guillermo. nos dices que hay 14 tipos diferentes de salmos. ¿Podrías hacer el detalle de los 14 para prepararnos? Claro, lo ven en los títulos, ¿no? Pero les voy a pasar este material, como les digo. No, ya nos ganó la hora, pero les voy a pasar el material. Esta diapositiva nos vamos a pasar, ¿verdad? Les voy a pasar para que la puedan mirar, para que la puedan imprimir, Ya. para que la tengan a la mano, porque hay bastante información. Entonces, sobre todo alguna, más que otra, pero les va a servir. Les va a servir. Y en lo otro, Guillermo, poco a poco vamos a irnos dando cuenta. Poco a poco. Es un salmo de súplica, es un salmo es un salmo de arrepentimiento, es un salmo en fin, vamos a ir definiéndolo y vamos a ir puliéndolo, porque tampoco es que esa definición de los tipos de salmos sea perfecta. Podemos enriquecerla, o para más o para menos. Vamos a ver, yo creo que el ejercicio de hacerlo sobre cada salmo nos va a llevar a un destino que ni soñamos ahorita. Nos va a llevar a una madurez en este tema que les digo, pocos católicos tienen, porque si bien los salmos son tan importantes y nos golpeamos el pecho, pero no los conocemos. Miren, vamos a ver, no los conocemos. El conocidito es el 23 famoso, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta, pero de ahí, entonces vamos a conocerlos todos. Y cada uno terminará también teniendo su salmo favorito, que de repente no es el que tiene ahora, ¿no? Yo les digo, yo hice ese ejercicio ya antes y mi salmo favorito, adelanto. El mío, de mí, de mi gusto, es el 103. Y alguien me dice, y ese salmo no me acuerdo ni de qué se trata. Pero es bellísimo, ¿no? Es bellísimo. Bendice, alma mía, al Señor. Empieza así, ¿no? Bendice, alma mía, al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Es bellísimo, me encanta, pero el Salmo 103, pero cada uno tendrá su preferencia y es hermoso.
Bueno, y terminamos, miren, la reunión de hoy con un bienvenidos, porque esta sesión ha sido solo introducción y de aquí lo que viene es empezar de verdad a sudarla juntos y, Está bien eso. ¿no? A Ujú. crecer juntos. Bueno, hermanos, a ver, estamos con la hora, pero ¿algún comentario final? ¿Les parece? Reitero, mi compromiso es compartir estas diapositivas. Lo hago ahora mismo, 1. 2, abierto a que la metodología se ajuste con sus sugerencias. Pero tenemos que tener alguna, porque si no es que la lectura de los salmos podría ser un poco floja. Y no se Pero trata de eso. la idea sería que repasarlas antes nosotros y tener un contexto de lo que la metodología que tú dices, ¿no? Eso, Rita, eso, ¿no? Ujú. Para que no, por lo menos Para avanzar. haber leído el Salmo antes y haberlo pensado un poco. Si bien de repente algunos de ustedes dicen, mira, no tengo tal de las preguntas resueltas, pero por lo menos ya sé de qué es el Salmo y va a ser Ujú. más fácil dialogarlo, ¿no? Que no sea que lleguemos al jueves, ya que primera vez en mi vida que leo ese Salmo, ahí es mucho más difícil, ¿no? Bueno, hermanos, Pero vamos a tener todas estas preguntas, Manuel Pablo. Vamos a tener toda esta Lo vamos a diapositivas, pasar. ¿no? sí, ya Ya. les reitero que sí, Ana, lo van a tener hoy día mismo. Ok, Gracias, Manuel Y Pablo. gracias. siempre quedo yo a su disposición a través del WhatsApp que nunca usan, salvo alguna casualidad, pero de verdad que es un milagro. Cuando alguien me escribe es un milagro total. Y yo agradezco al Señor por los milagros, pero casi nunca. Pero ahí está, o sea, si tienen cualquier duda de esta reunión, oye, esa parte no entendí, lo que fuera, o cualquier comentario, cualquier aporte, bienvenido por el WhatsApp cerrado, o sea, a mí, no tiene que nadie ganarse, ¿no? Pero usemos eso, es un medio complementario. Es como que estás en una clase presencial y te quedas después de la clase para hacer una pregunta al profe, ¿no? Entonces no la quieres hacer delante de los compañeros, pero te quedas después de la clase, todo el mundo se retira del salón, el profe está agarrando su libro ya, poniendo de su casaca y le dice, profe, quería hablar con usted tal punto, ¿no? Entonces, bueno, hermanos, quedamos aquí, no sé, ¿alguien podría por favor hacer la oración final? Oye, mami,